entrevistas acerca del mañana de la Ciudad de México para comentar el Plan General de Desarrollo que se plantea aprobar en enero del 2026 para los próximos 20 años. Tenemos el gusto en esta ocasión de entrevistar al doctor Manuel Perló, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y que además ha sido director del Programa Universitario de Ciudades y de este propio instituto con mucho éxito. Así que el doctor Perló, doctor en Planeación Urbano Regional por la Universidad de California en Berkeley, nos va a compartir su perspectiva acerca de este importante esfuerzo de planeación, contemplándolo a la luz de su trayectoria en el propio Instituto de Investigaciones Sociales, como a lo largo de sus experiencias situadas en el acercamiento a la realidad, en los procesos transformadores de las ciudades, especialmente de las ciudades del centro de México, pero también de todo Norteamérica, y que nos hacen explícito que entre la teoría y la práctica y la teoría, no hay mejor práctica que una buena teoría. Entonces, el doctor Manuel Perló nos hace una síntesis a partir de las perspectivas de aprendizaje y de intervención en la vida de la ciudad de una manera muy interesante y que seguramente será atractiva para todos nosotros. Está con ustedes el doctor Manuel Perló. Adelante. Doctora Margarita Camarena, muchas gracias por la invitación a esta eh, pues programa que estás preparando y que pues puede ser de utilidad, interés y yo diría hasta curiosidad para algunas gentes, ¿verdad? Y decidí, eh, digamos, desarrollar dos perspectivas. Una, la que tiene que ver con mi propia trayectoria en el instituto y cómo llego yo a los temas de la planeación urbana. Y la segunda, algunas reflexiones sobre la planeación urbana misma. Empezando por lo primero, lo que puedo decir es que eh, mi interés por los temas urbanos surgió de manera dual, tanto por ser testigo y ser partícipe de fenómenos de la realidad urbana de la Ciudad de México, especialmente me atrajeron estamos hablando de inicios de los años 70, los movimientos sociales urbanos, que ya tenían una presencia importante en el país y también en la Ciudad de México. Y simultáneamente me atrajo poderosamente la atención la aparición de una corriente de pensamiento ligada sobre todo al marxismo, eh, que ponía el énfasis, acentuaba su interés en los temas urbanos, cosa que no había ocurrido, digamos, antes de eso de manera significativa. Pero ya en los 70 hay un pensamiento marxista sobre la ciudad, sobre el territorio, sobre la geografía, muy robusto y ese me atrajo mucho la atención. En particular, el pensamiento de Manuel Castells fue, digamos, una referencia fundamental en mi formación y el de otros autores, que bueno, ahorita sería muy largo eh, eh, nombrar, ¿verdad? Pero es dentro de esa corriente. Y eh, empecé a trabajar el tema eh, urbano y también la Ciudad de México. O sea, desde el inicio mi motivación fue entender la Ciudad de México. Ingresé al instituto primero como asistente de investigación del doctor Humberto Muñoz y él estaba desarrollando una serie de investigaciones sobre temas de empleo, de movilidad social, de marginalidad, una encuesta muy interesante que se hizo conjuntamente con el Colegio de México y que arrojó unos resultados realmente esclarecedores. Pues yo entré a trabajar con él y ahí pude desarrollar este interés dual Ciudad de México, pero también teoría y metodología, ¿verdad? Entonces, eh, empecé a desarrollar mi tesis un poco en esta línea y bueno, eh, vi que la teoría era algo, digamos, no solamente atractivo y que en sí mismo tenía una fuerza, sino que podía ayudar
a la investigación y eventualmente, y esa era la esperanza que teníamos muchos, transformar la realidad, ¿verdad? Transformar la realidad urbana que enfrentábamos cotidianamente. Entonces hubo ese interés por la teoría y de la teoría yo desde el inicio me interesé por estudiar los procesos específicos de la Ciudad de México. El proceso de urbanización, los movimientos sociales urbanos. Luego, digamos, enfoqué mi atención hacia ciertos temas de la realidad urbana, como eran las políticas urbanas desarrolladas desde el Estado, la política habitacional, la política fiscal, la política hidráulica, y me fui también especializando en temas como las políticas del agua. Eh, He descubierto, digamos, a lo largo de los años que ese paso de la teoría al análisis concreto de una realidad específica es muy importante. En particular, a mí me ha parecido realmente una línea de trabajo muy poderosa. Es decir, no olvidar la teoría, pero siempre poner el acento principal en entender los procesos específicos que uno está investigando. Y claro, ahí descubres, pues que además del marxismo hay muchas otras tradiciones teóricas, cosa que al principio, digamos, no era mi punto de partida, pero el propio pensamiento de Manuel Castells, pues se nutre de la sociología urbana de la Escuela de Chicago, de Max Weber y de muchos pensadores. Eh, yo tuve que irme a hacer un doctorado a Estados Unidos para entender ese pluralismo teórico-metodológico. Y hoy día, para mí, esa perspectiva es muy importante. Yo ya no me puedo, digamos, asumir como un marxista, sino realmente como un investigador que utiliza las distintas tradiciones teórico-metodológicas y las va aplicando de acuerdo a los procesos mismos y probando las hipótesis y los marcos teóricos de las distintas tradiciones para ver qué tan útiles y qué tanto se cumplen en la realidad. Pero Ujú, bueno, me interesa señalar que poco a poco fui también desarrollando un interés por la política pública, ujú, cómo se podían cambiar las cosas. Obviamente que cuando empieza uno a estudiar e investigar estos problemas, la conclusión era solamente mediante el cambio político, ¿no? Y una transformación radical de la sociedad. Creo que en muchos sentidos eso puede seguir siendo válido, pero también hay otras vías para transformar ciertos procesos e incluso la propia realidad, ¿no? Y me interesó mucho ver cómo las políticas, su diseño, su aplicación, eh, su distinto grado de efectividad podían tener un impacto positivo en transformaciones que si no podían considerarse como una transformación de toda la sociedad, sí podían tener un impacto, por ejemplo, en las condiciones de vida y en el bienestar de sectores de la población. Pensar, por ejemplo, en una política habitacional de orientación, eh, pues llamémosle popular, democrática, si era posible, o por lo menos había que impulsarla, ujú, o una mejor política hidráulica para la ciudad. Y eso me llevó, digamos, a trabajar propuestas que ayudaran a formular mejores políticas públicas y a criticar las existentes también, ujú, porque creo que esa perspectiva no debe de perderse y yo no la he perdido. Aceptar lo que tienen de bueno, pero también las tremendas limitaciones que pueden tener. Eh, Cuando fui designado para dirigir el programa universitario de estudios sobre la ciudad, ahí me coloqué directamente en la realidad. ujú, Es decir, el programa tenía como mandato, y lo tiene todavía, resolver problemas, estudiar procesos reales, aportar soluciones. Y entonces ahí tuve que interactuar básicamente con las comunidades, con los tomadores de decisiones, con los partidos políticos, con el Congreso, en fin, con un abanico de actores
mucho más diverso al que estaba yo acostumbrado. Y esa fue una experiencia formidable y tuve la oportunidad de elaborar una gran cantidad de planes, tanto locales, planes, digamos, para colonias, para algunos sectores de la ciudad, planes para la Ciudad de México, para la zona metropolitana y planes nacionales. Y fue una experiencia riquísima, maravillosa, pero también tuve, digamos, otra experiencia que fue la de diseñar proyectos específicos, es decir, proyectos que están pensados para actuar en un lugar del territorio en un momento dado. Es Ujú, decir, un conjunto habitacional, un plan de mejoramiento barrial, algo destinado a tener un impacto real, no solamente quedarse en los lineamientos generales de la planeación, que muchas veces no tiene o la mayor parte de las veces no tiene un carácter vinculatorio. Es decir, tú ujú, haces el plan, lo entregas y si se aplica, muy bien, y si no se aplica también, no hay grandes consecuencias. Y esto me llevó también, trabajando con arquitectos, con diseñadores del paisaje, a eh, fortalecer mi visión de lo que es elaborar un proyecto específico con impacto, ¿verdad? Y yo diría que en los últimos años he seguido trabajando la teoría, el análisis académico de tipo analítico, pero también me interesan mucho los ujú, proyectos transformadores. Y ujú, he tenido experiencias muy, digamos, alegres que me llenan de mucha satisfacción, como son haber elaborado un plan de rescate del río Magdalena, haber elaborado proyectos que se han llevado a la realidad. Eso tiene una riqueza extraordinaria. No son los proyectos que transforman a toda la sociedad, pero son proyectos que tienen un impacto en el tiempo, en el espacio y que benefician a comunidades. Mencionaría, por ejemplo, la Utopía Tzintli, que se hizo desde la Universidad Nacional con participación de todo un equipo maravilloso. Y en los últimos años combino el análisis teórico con el análisis de los procesos, con la planeación y también con los proyectos aplicados. Y ese ir y venir de la teoría al análisis concreto, a los planes y a los proyectos y regresar y hacer digamos, crear un círculo virtuoso en donde se van enriqueciendo todos esos momentos, pues realmente para mí es como una práctica que intento mantener ujú, al día de hoy ujú. y pues la llevo a cabo en el instituto, que es un lugar maravilloso, es el mejor del mundo, lo puedo decir, le tengo un cariño, un amor inmenso a ese lugar y a mis colegas, y es un lugar que te permite eh, ir y venir, explorar, descubrir cosas, equivocarte incluso y seguir adelante. Excelente. Muy interesante, doctor Manuel Perló. Entonces, después de ese recorrido, de ese ir y venir de la teoría a la práctica, a los proyectos concretos, a verificar que tienen impacto, que son constructivos, que realmente responden a las demandas, de los grupos de interés, de las comunidades afectadas y que se aplican y que permiten poner a prueba lo que sabe uno y lo que sabe la gente más directamente involucrado, es decir, un proceso de transformación riguroso, en donde el conocimiento es una fuerza para la acción, no solo para la reflexión y que transforma. Entonces, después de estas experiencias en su trayectoria, muy productiva, muy provechosa, por lo que muchos yo también lo felicitamos, el segundo aspecto de la planeación de cómo se van a cambiar las cosas en la Ciudad de México en los próximos 20 años, que es el tema de la propuesta de plan que estamos comentando. ¿Cuál sería su comentario? ¿Qué sería lo más importante en la cultura de planeación a 40 años de haber empezado a hacer este tipo de ejercicios en la formulación de planes y programas de gobierno, de políticas y de acciones concretas en las distintas escalas de la vida urbana? O sea, ¿cuál sería su comentario a 20 años, no? Tenemos, por ejemplo, en el agua
que se estima un aumento del 50% en las necesidades del agua. Ya sus estudios, doctor Pelón, nos indican que casi el 60% del agua que consume la ciudad viene de fuera, que es costosísima, que ese acarrear el agua desde distancias tan lejanas tiene efectos fiscales, tiene efectos en la condición del suelo, en los hundimientos, en los socavones, provoca enorme cantidad de problemas en la ciudad. Entonces, en vista de los próximos 20 años contemplados en el plan, quizá tenga usted antecedentes que le permitan sugerir si sí está enfocándose de manera realista, si es una propuesta objetiva que tendrá éxito en alguna medida, en qué porcentaje tendrá éxito, o si es necesario especificar los diferentes 9 ejes de acción en el sentido de que los pozos deban ser rehabilitados, la creación del C5, o sea, como un organismo paralelo que sea gestionado desde la propia Ciudad de México, que se refuerce la protección del bosque de agua, que se fomente la cultura cívica, que yo creo que es fundamental, etcétera. Todos estos ámbitos de la planeación de la ciudad que son de su conocimiento y que aprovechando este espacio, esta breve entrevista, ¿qué quisiera usted compartirnos sintéticamente en ese esfuerzo de teoría y práctica? O sea, vamos por una ciudad a 20 años que sea suficiente en el acceso al agua, que sea equitativo, o sería una aspiración positiva lograrlo al 50% que satisfaciera efectivamente esa cantidad de agua que necesitaremos para entonces. ¿Cuál es su opinión, así muy directamente, para beneficio de todas las audiencias que nos escuchan? Sí, no voy a hablar, digamos, del problema del agua y cómo entenderlo analíticamente. Me gustaría hacer una reflexión tomando elementos de mi experiencia en los temas de planeación urbano-regional, referido al caso del agua. Sobre el tema de la planeación, yo ya no soy muy partidario de esos planes extremadamente detallados donde se dice absolutamente todo lo que hay que hacer y donde está contemplado todo lo que debe y podría suceder en los próximos 15, 20 años. Yo creo que la realidad es un proceso muy dinámico, cambiante, y nos obliga a modificar constantemente nuestras formas de actuar porque hay cambios en la tecnología, hay cambios en la economía, hay cambios en la política, en la sociedad, y debemos de tener planes ágiles, planes que puedan tener flexibilidad para adaptarse a esos cambios. Dicho eso, yo pensaría en un plan eh, que sea básicamente un acuerdo político Ujú. entre los actores diversos que tiene esta ciudad. Yo veo la planeación realmente como un ejercicio político y un lugar de encuentro de objetivos, de metas, y ahí donde no hay ese encuentro y donde hay discrepancia, entonces hay que plantear mecanismos para resolver esos conflictos y esas diferencias. Entonces, yo creo que el espíritu actual de la planeación debe de ser eso, un gran acuerdo político basado en el conocimiento objetivo en el que los estudios, el conocimiento, la opinión de los expertos, de las comunidades, de los tomadores de decisiones es de fundamental importancia. O sea, no creo que debamos dejar de lado todo el aspecto eh, analítico, teórico de la planeación. Pero al ponerla, digamos, ya en una acción, yo creo que hay que privilegiar los acuerdos políticos y ligar esos acuerdos políticos a grandes metas que puedan establecer un corto, un mediano y largo plazo. A mí me gustaría ver un plan hídrico para la Ciudad de México y eventualmente para el Valle de México, pero creo que también circunscribirlo a la Ciudad de México tiene sentido. Si se suma el Estado de México, sensacional, pero si no, la Ciudad de México tiene que ir avanzando por cuenta propia.
A mí me gustaría ver en 4 o 5 páginas sintetizado qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuáles son las metas específicas que se tienen. Así, Mm, así de sencillote, mm, pero como expresión de lo complejo, como expresión de toda una síntesis de acuerdos, de voluntades y de diagnósticos y de conocimiento. excelente. Ese me parece a mí que, digamos, sería, es lo que yo quisiera ver, algo muy claro, muy concreto, no comprensivo, es decir, no podemos resolver todos los problemas ni resolverlos en el corto plazo. Yo creo que hay que priorizar. La buena planeación debe de priorizar y decir, esto es lo más importante y esto va a ser el mecanismo que va a permitir resolver los otros problemas y no meter 100 problemas al mismo tiempo, porque en realidad, si queremos hacer algo con atacar 4 o 5 problemas, yo creo que vamos muy bien. Entonces, la planeación tiene que ser sencilla, tiene que ser muy clara, muy contundente, tiene que explicar muy bien los cómo y tiene que eh, definir un compromiso político de las autoridades mostrando, digamos, el camino. Yo creo que el liderazgo del Estado es muy importante porque luego se dice, no, pues es que la solución somos todos. Sí, pero el Estado tiene un papel muy importante y en esa perspectiva, pues deben de intervenir las comunidades, los empresarios, los especialistas, los partidos políticos, el Congreso, los organismos internacionales y quien sea, ¿verdad? Pero en esa perspectiva de que vamos a desarrollar un plan, un programa, que además puede cambiar, ¿verdad? O ¿Sí? sea, a lo mejor en 2, 3 años descubrimos una tecnología maravillosa para la depuración de las aguas negras y que resulta, digamos, muy accesible en términos de costo, y bueno, la incorporamos inmediatamente a ese rompecabezas. Tenemos que tener flexibilidad y estar revisando constantemente nuestros propios planteamientos de planeación. Elena. Doctor Manuel Perlo, sé que podríamos seguir conversando largo rato, que hay mucha tela de donde cortar, que hay muchas experiencias, son muchas las demandas sociales. Entonces, solo quisiera agradecerle el énfasis que da en el esfuerzo de planeación de la Ciudad de México a la vía política de la planeación que usted nos ofrece sintéticamente en estos términos, en este momento. Así que le agradezco mucho el énfasis que nos está compartiendo, es verdaderamente un obsequio. Seguramente será considerado por los interesados en este esfuerzo de planeación de la Ciudad de México. Así que solo me resta agradecerle esta oportunidad de conversar, de compartir, que nos haya obsequiado tanta información valiosa de su trayectoria y de su experiencia y de su propuesta concreta por la vía política del acuerdo entre los integrantes, entre los grupos de interés, que explique claramente los cómo, las razones, los compromisos políticos que a partir de esta perspectiva de la gestión hídrica, de la gestión de la ciudad, son indispensables. Así es que muchas gracias a usted, doctor Manuel Perló, muchas gracias al Departamento de Comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales y muchas gracias a todos nuestros escuchas que nos han seguido atentamente a lo largo de estas entrevistas de la Ciudad del Mañana. Que tengan Muchas excelente gracias a tarde. usted, doctora. Es Gracias. una iniciativa muy buena y que yo espero que despierte el interés y la curiosidad de la gente que la va a observar y que nos puedan llegar también comentarios, Sí, ¿verdad? Que ya nos los harán llegar y esa interacción yo creo que es muy positiva. es muy positivo. Muchas gracias, doctor Perló. Hasta Gracias a pronto. usted.